vamos a ver ahora lo que es la parte de ley y ética, que básicamente es la HIPAA. La OSHA era más que todo seguridad en el ambiente de trabajo, que tocaba la parte biológica, la parte física, de fuego, química. Aquí vamos a hablar un poquito más de lo que es la protección de la información del paciente, ¿verdad? Lo que ahí entra lo que es la HIPAA. Es básicamente son derechos, el derecho de protección de la información. Entonces, básicamente, voy a abrir diciendo que es lo que se conoce como la carta del derecho del paciente. Es lo que sería lo que decimos cuando Patient Bill of Rights, una carta de derecho del paciente. Básicamente, estos derechos son definidos legalmente por cada estado, ¿verdad? Cada estado en Estados Unidos tiene un Patient Bill of Rights. Podría haber alguna diferencia entre uno y otro, pero muy mínima. La mayoría de estados e instituciones tienen cambios muy leves unos de los otros, pero en el fondo el centro del derecho del paciente se mantiene, ¿verdad? Que es básicamente protegerlo a él. El paciente se ve como un cliente, ¿verdad? Básicamente es un derecho del cliente. Y también, al igual que tiene derechos, también tiene responsabilidades. Y esto se hizo, este documento fue creado básicamente para mejorar la confianza de ellos en las instituciones de salud, ¿verdad? Y por eso se le definieron claramente cuáles eran sus derechos y sus responsabilidades como cliente, como consumidor. Entonces, los profesionales de salud también tienen obligaciones con el paciente. Las instituciones de salud también tienen como responsabilidades con los pacientes, al igual que los planes de seguro, ¿verdad? Entonces, el Patient Bill of Rights cambia de estado a estado, pero ligeramente se mantiene casi en un 99%, diría yo, manteniendo la integridad, que es proteger al paciente de cualquier cosa y darle su derecho. Entonces, básicamente acá el asistente médico y todo empleado de la rama de la medicina, de la salud, debe proteger los derechos de los pacientes. Ya actualmente el paciente participa activamente en el cuidado de su propia salud y se ha visto eso como bueno, ¿verdad? Porque antes no se le da mucha importancia al paciente en su cuidado personal, pero ahora una opinión, el solo hecho de que un paciente diga que se siente mal o no me siento bien, eso puede ser ya un como incentivo de él a ir a pasar una consulta médica. Entonces, ya participa más activamente en la decisión y puede pedir una consulta antes de una cita programada. O sea, participa ahora activamente. Lo que les pongo en la pantalla en este momento son los derechos de los pacientes y las leyes de la privacidad. Ustedes van a ver que cada vez que van a una clínica, muchas de ellas tienen en la pared unos tipos de como que fueran brochures o pósteres que están en posiciones bastante públicas para que todo el mundo que llegue ahí los pueda ver. Básicamente son los derechos de los pacientes y sus responsabilidades. Por ejemplo, le dicen al paciente cómo pues se usa la información de él. Se puede utilizar para tratamiento, para pago, porque la cierta información de salud se tiene que compartir con agencias de seguros, porque ningún seguro le va a pagar a alguien un servicio si no se demuestra que se recibió, ¿va? Entonces se lo tienen que pasar. Y también para opciones de cuidado de salud. Ahora bien, ¿cuándo podría perder el paciente el derecho a cuidar su información? Hay circunstancias especiales, por ejemplo, cuando un paciente se ve privado de su libertad, que se convierte como un reo, ¿verdad? En inglés se dice inmate, que ya alguien que es puesto en una prisión, entonces pierde un derecho de tener bastante control de su información cuando está involucrado en actividades criminales, cuando hay
como sospecha de una negligencia o abuso de menor. Para casos de investigación, cuando hay casos de investigación, muchos pacientes dan un waiver a la institución que hace la investigación, donde le dan bastante control sobre la información, básicamente concerniente a esa investigación. No es que hagan su información médica pública todo, sino que básicamente para ese tipo de investigación, para compensación de trabajo o a work compensation también. Y ahora también el paciente, en cuanto a sus derechos, tiene el derecho a revisar su expediente, si encuentra algún error, pedir que se lo enmienden, tiene derecho a mantener la información confidencial y decide en qué forma puede recibir información él, si la quiere vía teléfono, si la quiere que le llegue al correo de su casa, que le llegue al correo electrónico, a su texto del teléfono. Él dice cómo la quiere. Pues tiene derecho también a pedir una copia de su expediente, de preferencia sin costo, y si hay costo, es un costo de mercado, dependiendo cuánto le van a cobrar, pero nunca excesivo. Entonces, el paciente ya al recibir toda esta información, él firma una hoja donde acepta que fue enterado de los derechos y obligaciones y la firma, ¿verdad? Y esa hojita que les puse ahí, que es bastante genérica, yo la puse como un ejemplo. Y también en la misma hoja le dicen que si durante el transcurso del año hay algún cambio en la nota de privacidad, se le va a hacer saber a él. Y tiene que firmar una hoja nueva con la información que salió recién. Vamos a ver ahora lo que se conoce como el cuidado del paciente en compañía de diferentes proveedores de salud, como pueden ser especialistas, médicos generales, enfermeras y nurse practitioners y physician assistant. Básicamente es un trato al paciente que se hace como una guía para que lo conozca el paciente y los médicos que están involucrados en su cuidado. Por ejemplo, un paciente que esté en un hospital X, sin decir nombre, tiene derechos que son básicamente consistentes con la ley del Estado. Por ejemplo, recibir tratamiento sin discriminación. Entonces aquí uno puede decir discriminación a qué. Bueno, a mi raza, al color de mi piel, a mi religión, a mi género, a mi origen nacional, independientemente de donde yo sea en el mundo, si tengo algún tipo de disability o cualquiera sea mi fuente de pago. No importa, que le paga, a él le paga, él es Medicare, ella es Medicaid. No, ¿verdad? Todos somos iguales ante la ley. Entonces, recibir tratamiento sin discriminación. También tenemos la obligación de ser informados del nombre y la posición del doctor que me está dando el cuidado médico en ese hospital o la clínica. También tengo derecho a tener información y esto lo hago a través del consentimiento informado, que es una forma voluntaria de la cual el paciente le da al proveedor de cuidado de salud autorización para que lo examine o le haga un examen físico o un examen invasivo, ¿verdad? Esta información debe de incluir, por ejemplo, riesgos, beneficios del procedimiento o del tratamiento, y el paciente al final, cuando ya está bien seguro de la información, firma el consentimiento de forma voluntaria y ya es legal, ¿verdad? También tiene derecho a recibir información y dar consentimiento informado. Por ejemplo, si él no quiere que lo resuciten, que le den maniobras si pasara un paro cardíaco y él no quiere que le den maniobra, él puede decir, ¿verdad? No me resucite. Y aparece en el expediente médico de los pacientes que dice, do not resuscitate. ¿Por qué es esto? Porque si él lo hace antes de que eso pase, en su sano juicio, criterio, no le tienen que dar, a que esté ahí el médico y todo el mundo, si hay no resucitar, no le dan el servicio de CPR ni nada, aunque la familia insista, no, denle maniobra, ¿no?
No, porque está escrito, ¿verdad? Porque se respeta, si se tomó antes, se respeta, ¿verdad? Así es la ley. Otro derecho que tiene es a decir no a un tratamiento, a un examen físico o a una observación. Y eso también se respeta en los pacientes. La privacidad mientras esté ingresado y confidencialidad. Algunos pacientes solicitan que su nombre se mantenga fuera del listado del hospital, que tiene acceso en la parte inferior del hospital, y puede caer una llamada y decir, ¿me puede pasar con la habitación del señor tal nombre, tal nombre? Si tiene un asterisco o algo, el del telefonía le va a decir, no, esa persona no está ingresada acá. Se puede pedir eso, ¿verdad? Tener una confidencialidad en ese ingreso. También tiene derecho a revisar su expediente, a pedir copias sin cargo, a quejarse sin temor a represalias acerca de los servidores de salud, que no es, si no está satisfecho de un servicio en un hospital, puede quejarse, ¿verdad? Y a los representantes de los pacientes que tienen esas unidades. Hay oficinas ya de quejas, hacer la queja sin temor a que lo haga discriminar, ¿verdad? También tiene derecho a recibir manejo del dolor o medidas del dolor para aliviar su dolor y recibir ese tratamiento en forma rápida y oportuna. Derecho a la información de cómo puede ser lo que se conoce como eh, directivas avanzadas, ahí sobre su cuidado médico, también como regalos anatómicos de donantes de órganos. Él puede hacerlo a través de su persona o de un proxy. Muchos pacientes tienen ya un proxy, que así se les llama, que pueden ser hijos, familiares o amigos cercanos, que muchas veces los acompañan a la cita, o pueden ser personas que en caso de que el paciente cayese en una situación que no pueda tomar decisiones propias, el proxy puede hacerlo en su nombre y esa será la decisión del paciente. También tiene derecho al intérprete, ¿verdad? Tener un intérprete. Recuérdense que ahora muchos pacientes son de muchos lugares del mundo y no hablan inglés bien, o si lo hablan, no en el término de que un doctor le puede explicar y entenderlo o hacer las preguntas que quisieran. Entonces el hospital está en la obligación de hacer todo el esfuerzo posible de ponerle un traductor de forma personal, ¿verdad? Presente ahí en la habitación. Sin embargo, no todas veces es posible, pero sí se puede hacer también utilizando una iPad pequeñita. Entonces lo puede hacer a través de electrónico, ¿verdad? Tener en tiempo real, hacer como un FaceTime. El intérprete ahí está presente y él le traduce y le dice, ¿verdad? Que cualquier información que se escuche y se traduzca va a ser mantenida en forma confidencial y que nadie se enterará de eso. Y un intérprete ahora ya no se ve bien que pacientes estén llevando niños, ¿verdad? Nietos, las abuelitas llevando nietos de 10 años como intérprete. No es que no puedas interpretar el niño, pero no va a ser con el tecnicismo o que le entienda como un intérprete médico lo haría, ¿verdad? No hay que tener ninguna pena o vergüenza de pedir un intérprete si se necesita hacerlo, ¿verdad? Aquí les dejo lo del deseo de vida que se llama Living Will. Básicamente, esto es un documento que probablemente ustedes ya lo han escuchado, Living Will. Uno a veces le dice testamento. Nuestros países decimos que uno estando vivo deja plasmado en un papel un deseo en vida, ¿verdad? Básicamente en medicina es un expreso deseo que en caso de una enfermedad terminal o un accidente, después del cual yo no pueda expresar ya mi deseo, pero está escrito. Entonces, eso se va a respetar de manera exacta, living will, o poder de abogado, ¿verdad? Power of attorney. Ahora vamos Bueno, a ver lo que es la HIPAA. perdón. Eh, ¿Sí? Ay, sorry. El living will, entonces, esos son los pacientes que en vida autorizan cuando el día de su muerte para donar sus órganos vitales. Podría ser, sí, sí, Ok. sí, sí. Porque básicamente es un deseo, como un regalo anatómico que él dice, en caso de muerte,
yo dono mis órganos, ¿verdad? Sí, está el Claro, pulmón, el corazón, los sí, así pulmones. es. Bueno, vamos a ver entonces lo que son las HIPAA. La HIPAA básicamente es una, si lo traducimos así de letra a letra, lo que quiere decir es Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud. Tal vez así, oyéndolo en español, no nos hace mucho sentido, porque uno dice, bueno, Ley de Responsabilidad y Portabilidad. Lo que sucede es que la HIPAA tiene dos componentes, uno y dos. Uno es en base al seguro de salud y la parte dos es la que se relaciona al manejo de la información de salud. Entonces, la confidencialidad de la información del paciente, básicamente es un principio ético que se observa en la medicina y es mantener la información que se obtiene durante el cuidado de alguien en forma confidencial, ¿verdad? Entonces, durante el entrenamiento, ustedes van a ver que a los asistentes médicos también les dan unas charlas, tienen que leer algunos folletos sobre qué es la HIPAA y cómo proteger la información de salud. Esta es una ley también de los Estados Unidos, en todos los estados, y desde 1996 esta ley se ha desarrollado para asegurar la confidencialidad del récord médico, especialmente ahora en la época de la computadora, ¿verdad? La privacidad se mantiene, aunque sea papel o electrónica, protegiendo a los pacientes. Ahora, ¿qué exige la HIPAA? Exige por lo menos el uso de password o palabras claves para proteger nuestra entrada a sistemas. Hay que hacerlo unas palabras claves difíciles de detectar o de adivinar, por así decirlo. Entonces, eso es número uno. Buenas palabras clave. Si trabajamos en áreas de bastante visibilidad de otros pacientes, mantener nuestras pantallas de computadora en forma que no se vea lo que estamos nosotros viendo, posicionarlas de una manera que nos revele información de los pacientes, ya que recuerde que cualquier información dada por un paciente a nosotros no puede ser compartida con nadie, es una comunicación privilegiada y la HIPAA le asegura o le permite al paciente mantener esa información privilegiada lo más reservada posible, ¿verdad? Entonces, a nadie le gusta que le hagan del escrutinio público su diagnóstico o su tratamiento, por muy sencillo que sea, ¿verdad? La gente siempre tiene cierto grado de discreción y quiere que así se maneje su información. Entonces, para eso también hay una nota que se llama nota de la práctica de privacidad, que básicamente se le comparte también al paciente en donde se le asegura que todo lo que se obtenga de él se va a mantener en forma confidencial y privada, ¿verdad? Entonces, básicamente es una nota que recibe el paciente de su doctor y de su plan de salud. Entonces, el proveedor de salud tiene que hacérselo saber. Básicamente es un derecho a su intimidad, ¿verdad? Derecho de una persona a mantener su persona y su propiedad, que básicamente es su información alejada del escrutinio público. Nadie quiere eso. Ahí les dejo esos dos dibujos. Uno es que password, el de la izquierda, que venga ahí la mano con la lupa y un candado, va diciendo que tiene que hacerlo bien fuerte el password. Y el lado derecho, que venga ahí el escritorio que está contra la pared, la computadora, pero se ve todo, ¿verdad? Si yo paso enfrente, veo todo. Entonces siempre tengamos cuidado con eso, que la información se mantenga lo más protegida posible. Ahora, el efecto de la ley de privacidad de la HIPAA. Bueno, se ha visto que el efecto ha sido buenísimo, ya que sabemos que la privacidad es un derecho que incluye el derecho a mantener toda esta información de carácter privado y confidencial y que cualquier violación a ese derecho podría ser penada, ¿verdad? Entonces, debemos de saber que es una responsabilidad de todos nosotros ayudar en este proceso tan importante de los pacientes. Recuerden que nosotros también mismos podemos ser pacientes en algún momento y nos va a gustar que la información de nosotros se mantenga lo más protegida posible, ¿verdad? Entonces, ahí veamos un poquito lo que es la ley y ética. Acá es la diferencia. Básicamente, ética, básicamente es bastante
lo que nosotros creemos de lo moral y lo que no es moral, o lo que es correcto o lo que no es, lo es correcto, lo que es el bien y el mal. Básicamente es un juego ahí de palabras que uno dice, pero yo por ejemplo, me gusta usar el ejemplo del semáforo, que vemos que los colores del semáforo nos dicen verde, amarillo, rojo, ¿verdad? Entonces sabemos que ya el rojo es detenerse, parar. Hasta ahí sabemos que es correcto e incorrecto, ¿verdad? Si me paso el rojo, yo sé que es incorrecto, ya sería ir contra mi ética. Pero ¿qué pasa si el rojo yo lo veo a las 3 de la mañana? No vienen carros. ¿Y qué estoy haciendo parado aquí a las 3 de la mañana con un rojo en el semáforo y no viene nada? ¿Me paso o no me paso? Entonces ahí sería la ética. Bueno, ¿qué pasa cuando ya viene la parte, la parte ética, pero aplicada en la parte médica que yo les quiero compartir? Bueno, acá, por ejemplo, si ven esa fotografía que yo les puse ahí, veo una enfermera al lado derecho y a un paciente al lado izquierdo. La parte ética, la persona que da cuidado de salud está viendo al señor y le encuentra lesiones en la espalda que no van acorde a la historia clínica, ¿verdad? Que podría ser un golpe, un raspón, un moretón, en un área que él dice que se cayó. Entonces la proveedora de salud sospecha maltrato a la tercera edad. Entonces viene el dilema ético, ¿verdad? ¿Lo reporto o no lo reporto? Bueno, la ética le diría que sí, ¿verdad? Porque es algo que no es correcto, pero viene más allá. La ley, ¿verdad? La ley va un poquito más, porque la ley ya son reglas de conductas o acciones que son promovidas por autoridades competentes, como puede ser el gobierno municipal de una ciudad, el estatal o el federal, ¿verdad? Y muchas veces estas leyes son creadas para regular la convivencia entre nosotros, ¿verdad? Y muchas de ellas también ya traen penas. Por ejemplo, puede ser multas o cárceles, ¿verdad? Entonces ya, no solamente es que yo me voy a pasar el semáforo porque son las 3 de la mañana, pero si me lo paso también, me pueden poner una multa de $100, $200, puntos a mi licencia. Entonces ven ahí la parte ética y la parte ley, ¿verdad? En medicina se ve mucho esto, ¿verdad? Esa palabra que ven ahí, tort, es una palabra bastante uso en la parte legal médica y básicamente es un acto cometido de forma incorrecta contra una persona o su propiedad. Podría ser con intención o sin intención, ¿verdad? Por ejemplo, si es sin intención, es una negligencia, ¿verdad? Y si esa negligencia la produce un profesional, que podría ser un asistente médico, una enfermera, un nurse practitioner o un doctor, ya se convierte en mala praxis. Entonces, la mala praxis es un, un accionar incorrecto sin intención, pero por una persona que tiene una certificación o una licencia. Entonces hay que cuidar todos esos detalles. Muchas veces la intención puede estar presente y ya se convierte como un tort intencional, porque tiene intención de causar daño ya con intención, ¿verdad? Y hay otros tipos de tort. Hay la difamación, la invasión de la privacidad es otro tort, el fraude es otro tort, el asalto, que es básicamente provocar como temor a alguien con el intento de tocarlo. Y si yo ya entro en la parte física de tocarlo, ya se conoce como battery, ¿no? Vamos a salirnos un poquito de lo que es la parte de ética y moral y ley, para ver un poquito lo que ustedes van a participar también, que tiene que ver un poquito con la que es la parte de la ética, no ética médica, sino que la ley de la medicina, ¿verdad? Que son los consentimientos informados, que eso es bien importante que ustedes los conozcan y vean de qué tipo son. Durante su trabajo, el asistente médico es responsable de varias tareas. Entre ellas es el obtener los consentimientos informados y que los pacientes los entiendan y firmen. Veamos cuántos tipos tenemos de consentimiento informado. Aquí aparecen tres. El número uno que dice consentimiento implícito, implied consent. Es cuando el paciente hace una cita, por ejemplo. Yo hago una cita para una clínica, ya ahí estoy dando un consentimiento
que yo busque la clínica, la clínica me buscó a mí. Básicamente es cuando el paciente hace una cita, ya hay un consentimiento implícito. Ahora, el expreso es cuando de forma verbal eh, yo apruebo algo. Ya llegué a la cita con el doctor y él me dice, por ejemplo, que me tiene que tomar los signos vitales, si no hay problema. Y yo le digo, no, poner el consentimiento expreso. Güey. Ahora, el consentimiento informado, que sería el número 3, ya involucra que el paciente reciba los derechos que él tiene, que es conocer y entender la información relativa a un procedimiento específico. Y ya una vez yo entienda todo eso, que involucra los riesgos, les dije, por qué me lo van a hacer, por qué el tratamiento, tengo alternativas, sí o no, qué riesgo involucra el no hacérmelo o hacérmelo. Y ya una vez con todo eso, de forma voluntaria, yo firmo el consentimiento informado. Entonces sería el último, ¿verdad? Básicamente todo profesional de la medicina debe de asegurarse que el paciente entienda y dé el procedimiento informado para todo procedimiento que se le haga a él. Y se hace uno por vez. Si dentro de un mes le vuelvo a hacer yo otro procedimiento, no puedo estar utilizando el mismo papel de hace un mes para el de hoy, ¿verdad? Tiene que hacerse otro hoy. No es que el papel que le firmé hace 2, 3 meses me va a decir él, no, pero usted me firmó uno hace 3 meses. Ya ese consentimiento informado ya no aplica para hoy. Ahora bien, si el paciente es un menor, su papá o su responsable legal es el que proveerá el consentimiento en su nombre, ¿verdad? Los flebotomistas siempre asegúrense tener en su mente que el paciente tiene el derecho a decir no. O sea, no es obligación que diga sí. Entonces, aún si el doctor le ha ordenado a alguien que le saquen sangre o una inyección, el paciente tiene el derecho a decir no a la venopunción y a la inyección. No porque el doctor lo dijo, ya el paciente tiene que decir. Recuerden que lo que dijimos, que ahora se les da más participación activa a los pacientes. Ahora, vamos a ver qué es esta PHI. PHI es la información protegida de salud y esta básicamente es información que me identifica a mí, ¿verdad? Que puede ser muchas cosas. Mi dirección, mi número de teléfono, mi social security, correo electrónico, récord médico, información de mi seguro médico, identificadores de mi vehículo, si acaso fotos mías parciales o de cara completa o parte de mi cuerpo, o algún identificador único de mis características, ¿verdad? Eso incluye información de mi estado físico, mental, de mi tratamiento actual, mi forma de pago, o cualquier cosa que me identifique, ya sea en forma electrónica, escrita o verbal. Eso se llama PHI. Actualmente, recuerden, la información de salud viaja de un lugar a otro, de la clínica al hospital, del hospital a la clínica, de la clínica a la rehabilitación, de la rehabilitación al centro comunitario, del centro comunitario al departamento de salud, del departamento de salud al hospital. Entonces, todo el mundo tiene responsabilidad en que mi información se mantenga lo más posible protegida. Ahí les dejo nuevamente de lo que son las, las claves de computadoras. Hay que hacerlas fuertes, no dejar la información expuesta en la pantalla de mi computadora y conocer las normas de privacidad de cada compañía, ¿verdad? ¿Pueden surgir casos de que se escuchen comunicaciones que no debamos? Sí, ¿verdad? Porque algunas veces se podría de forma accidental que conversaciones confidenciales entre proveedores los escuche alguien, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de eso, que eh, médicos hablando información de pacientes en áreas semiprivadas o públicas, como puede ser, miren esta foto que está a la derecha, estos dos, en el ascensor o el elevador es el lugar donde más se cometen violaciones de informaciones, ¿verdad? Que van hablando como que no hubiese nadie más ahí, ven esta persona que está parada a menos de 1 metro de ellos, escuchando todo, ¿no? En los pasillos de los hospitales también,
en las cafeterías se van a hablar de los pacientes, que el diagnóstico es la señora tal y que no sé, ya se vino el reporte y que le van a iniciar tal cosa. En las farmacias también. Entonces hay que, esos lugares son de, si no, no hay que conversar nada en público. Bueno, antes de irme acá, también le quiero decir que eh, ¿cómo el asistente médico llamará al paciente cuando es su turno? Eso es una pregunta que, eh, por su primer nombre, ¿verdad? Por su primer nombre. El paciente lo puede llamar usted por su primer nombre desde la recepción, cuando ya es el momento de entrarlo a la habitación para ver al doctor, ¿no? Solo que sean dos del mismo nombre, que alguien diga José y se paran dos o tres José, ya me voy en la obligación de dar más información acerca del José que quiero que pase, ¿verdad? Entonces ya puede ser que yo le diga José y ya le digo un segundo nombre para que la persona se identifique. O si yo ya sé de antemano cuál José es, yo le digo, no, no, él, ¿verdad? Entonces esa información es muy importante y se pregunta a veces, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llamar al paciente? Con su primer nombre, ¿verdad? Bueno, llegamos hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta de lo que es la HIPAA. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Comentario? Bueno, profesor, será en la próxima, próximo martes El otro seguimos martes, la ¿verdad? clase. Exactamente.